este programa, a propósito de la obra, de quien vamos a entrevistar, de todo el recorrido de su tarea de investigación y de temas que nos han parecido siempre necesarios, que no se puede discontinuar la investigación y la profundización del conocimiento sobre ellos, y que nos ayudan a entender muchas de las cosas que están pasando ahora en este momento, ¿no? Exactamente. Estamos en la previa de un seminario muy interesante, estudios críticos sobre genocidio y disputas por la memoria, en el marco también de un encuentro de la Red Federal de Cooperación Científica y Vinculación Tecnológica para el fortalecimiento y avance de los procesos de memoria, verdad y justicia, así se llama la red. Y con quien vamos a hablar es con el doctor Daniel Ferenstein, que es sociólogo, docente, investigador, uno de los referentes a la hora de pensar y de ayudarnos a pensar temáticas tan complejas como los procesos de genocidio o el genocidio o las violencias más extremas que hemos vivido en nuestro país, y ayudarnos también a pensar estas consignas que venimos recuperando, memoria, verdad y justicia, y reivindicando, además desde esta coyuntura, ¿no? Claro, además los discursos de odio, ya que hablas de la coyuntura, y ¿no? demás. Está en línea el doctor Ferenstein, a quien agradecemos muchísimo este tiempo. Doctor, muy buenas tardes, ¿cómo le va? Miguel Riquelme, Alicia Rivas, los saludamos desde la radio de la universidad. Buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien. Acá un poco también con mucha expectativa por las actividades que se están pensando en nuestra Facultad de Humanidades. Podemos arrancar por ahí un poco, ¿no? Usted va a estar acá esta semana. Así es, y la verdad que es parte de un proyecto muy interesante pensado desde el ex Ministerio de Ciencia, que tenía que ver con esto que se ha llamado redes federales de alto impacto, donde la idea era una convocatoria a distintos grupos de investigación. Alto impacto significaba que fueran grupos que tuvieran trayectoria, trascendencia internacional en sus publicaciones y demás, pero con el objetivo efectivamente de armar una red federal, de poder comenzar a construir ese proceso de reflexión en distintos lugares del país. En nuestro caso se realizó con la Universidad de Tucumán y la Universidad Nacional de Misiones, y esto es parte, este seminario es una de las tantas instancias de trabajo de la red, que además de producir nueva información sobre todo el contexto, los efectos, las características, las consecuencias del proceso genocida en el NEA y en el NOA, la idea es también formar a los investigadores, estudiantes y público general interesado en la temática a partir de este conjunto de iniciativas. Entre ellas estamos abriendo esta semana un seminario de posgrado, que es el seminario de estudios críticos sobre genocidio y disputas por la memoria, que va a ser híbrido. Esto lo vamos a abrir presencial en la ciudad de Posadas el día viernes y sábado, y después va a continuar con una serie de clases a nivel online. Doctor, y en las conversaciones que vienen realizando también con el equipo y los investigadores aquí en la provincia y en la región, podemos decir, ¿con qué se está encontrando? ¿Qué aporta la región NEA para entender estos procesos? Bueno, hay varias cuestiones. Por un lado, efectivamente, hay un conjunto de historia, de investigación y de investigadores en la región que tienen todo un desarrollo y que se han ido articulando, y bueno, estamos comenzando a permitir la articulación de esos trabajos, desde el director del nodo, que es Javier Gortari, o Yolanda Urquiza, entre otra cantidad de investigadores, donde, bueno, problemáticas específicas como, y además muy poco conocidas, muy negadas en nuestro país, como la organización en su momento de las ligas agrarias, o las características del proceso represivo en toda la región del NEA, que ha sido, o sea, si bien hubo características comunes al ejercicio del proceso represivo y del carácter genocida en nuestro país, hubo también especificidades que tuvo que ver con el tipo específico de relaciones sociales que se querían destruir, el modo de organización que tenía cada región, y que es muy importante poder ir recuperando como parte de este proceso de memoria, ¿no? Entonces, en este sentido, hay como la posibilidad de nutrirnos de un conjunto de investigadores que ya vienen llevando a cabo un trabajo, pero también de permitir este enriquecimiento y formación mutua, e incluso la incorporación de jóvenes a todo este proceso de investigación. Usted hablaba recién de los procesos de memoria, pero hemos hablado muchas veces aquí con investigadores también
que han encontrado la situación de la gente queriendo olvidar y que tarda muchísimo en poder hablar de las cuestiones, lo que dificulta mucho, supongo yo, la tarea de investigación o la tarea de los investigadores. ¿Esto es una constante que se da en todos lados o tiene lugares donde aparece con más fuerza? A ver, está muy buena la pregunta. Yo te diría 2, 3 cosas en relación a esto. Primero, efectivamente, siempre es difícil hablar de la muerte, siempre es difícil hablar de los procesos que nos producen sufrimiento, y entonces hay como una intención que en algún punto es sana, es adaptativa, de dejarlo atrás, pero que termina produciendo como efecto el borramiento de todo aquello que fue destruido o incluso la incapacidad de observar las consecuencias en el presente de esa destrucción. Pero a eso se suman circunstancias específicas. Esto no se da en todos lados igual ni de la misma manera, porque tiene que ver con lo que hace una sociedad para intentar o no elaborar ese sufrimiento. Entonces eso es muy interesante, como en la historia argentina, incluso en las diferencias región a región se observan momentos distintos, y momentos donde efectivamente hubo un silenciamiento de esa experiencia represiva, como producto de la continuidad del terror, o producto del propio tabú, o producto de la falta de voluntad para abordarlo, pero también hubo otros momentos donde esto pudo emerger con mayor fuerza, y en este sentido la posibilidad de que sigue estando abierta y que ha sido muy sanadora en nuestro país, de poder llevar al ámbito judicial el tratamiento de esta historia, bueno, ha permitido la apertura de muchos testimonios que por ahí durante 15 o 20 años habían estado silenciados, ¿no? Entonces la posibilidad de reabrir todo el proceso de juzgamiento que se da hacia comienzos, o sea, ya hacia fines de los 90, pero con mucha más fuerza hacia comienzos del siglo XXI, bueno, ha tenido un impacto muy significativo en todo el país, y particularmente en regiones donde no había sido tan fácil referir estos hechos, ¿no? Y esto es algo que continúa al día de hoy. Además hay un poco también para marcar el aporte de nuestro país a la hora de generar las condiciones para ese juzgamiento, las condiciones para la escucha también, ¿no?, de historias tan complejas y que aún uno piensa hoy desde este contexto, desde esta coyuntura, es muy difícil, pero pensaba en los organismos, pensaba en las luchas que se dieron para que podamos juzgar estos crímenes. Sí, tal cual. Argentina destaca en ese sentido, te diría, por 2 o 3 cuestiones, ¿no? Por un lado, por la fortaleza de ese movimiento de derechos humanos y su persistencia en la lucha contra la impunidad, que ha sido muy único durante varias décadas, y incluso observado como paradigma para otros procesos históricos. Y por otro lado, por esta posibilidad de reapertura del proceso de juzgamiento, además en circunstancias muy únicas, ¿no? Porque los genocidios en muchos lugares del mundo no se han juzgado, y en otros lugares se han juzgado, pero con formas muy acotadas, que tenían que ver además con tribunales especiales, más bien simbólicos, referidos a algunos responsables en particular. Y en el caso de la reapertura en Argentina fue la posibilidad de que la justicia ordinaria, la justicia a la que todos debemos recurrir, se hiciera cargo de estos casos sin tribunales especiales, esto es, con sus jueces naturales, con toda la pluralidad de este abordaje, porque tenemos sentencias muy distintas a lo largo del país, justamente porque los tribunales son distintos, porque hay valoraciones distintas de lo ocurrido, hay análisis jurisprudenciales y doctrinarios distintos, y todo eso le ha dado mucha riqueza al proceso de memoria en nuestro país, porque ha permitido que esa discusión exceda el ámbito del aparato judicial, ¿no? Entonces ha involucrado tanto a través de los organismos de derechos humanos como a través de otro conjunto de instituciones al ámbito académico, al ámbito político, a la sociedad civil, a la propia escuela, y me parece que esto ha tenido mucha importancia para poder hacer algo con ese sufrimiento, ¿no? Yo te diría que a lo largo de la historia lo que uno puede observar es que el problema de los hechos que generan tantos sufrimientos sociales, que
cuando hay tanto sufrimiento no elaborado, esto vuelve a aparecer en nuevas formas de violencia que tienen que ver con estructuras proyectivas, con que ese sufrimiento no elaborado sale por algún lugar. En el caso argentino, bueno, ha permitido que salga por el lugar que tiene que salir, que es la discusión colectiva, la posibilidad de reflexión, el intento de elaborar ese sufrimiento y hacer algo con eso, ¿no? Doctor, yendo concretamente al desarrollo del seminario de posgrado que usted mencionaba al principio, uno de los objetivos es la discusión de aportes teóricos, cuestiones metodológicas. Uno quisiera pensar que Argentina en eso también ha hecho mucho en relación a lo mucho que viene investigándose en estas áreas y lo que ha significado quizá para otras sociedades tomar eso como una referencia, ¿o me equivoco? Sí, el objetivo del seminario, y eso es lo lindo, es poder poner en diálogo la experiencia argentina con otras experiencias y poder poner sobre la mesa esos debates conceptuales, ¿no? Entonces la idea particularmente, lo que va a ser la primera parte del viernes, en la mañana del viernes va a haber un recorrido por el surgimiento de los conceptos principales, cómo se dieron en distintos lugares del mundo, qué tipo de discusiones se abrieron, para después poder ir llegando a lo largo del seminario, tanto en la tarde del viernes como durante el sábado, como en el resto de las clases, a cómo se fue expresando eso en lo que hace a la elaboración de herramientas para comprender lo ocurrido en nuestro país, ¿no? Pero sí, la idea permanente del seminario es poder aprovechar esta instancia para poner en diálogo la experiencia de nuestro país con la experiencia internacional. Daniel, y volviendo a nuestro hoy, a esta coyuntura, ¿cómo está viendo el gobierno de Javier Milei? Hasta hace un tiempo era era una posibilidad, y todo lo que eso generaba, ¿no? Las discusiones y las advertencias que se venían planteando, lo hemos leído en varios de sus textos inclusive, pero ahora está ocurriendo, está gobernando, digamos, ¿no? ¿Cómo lo ve? A ver, yo por un lado lo veo con mucha preocupación en términos que expresa yo diría justamente la posibilidad de que no se elabore el sufrimiento, en este caso no tanto ni solo el sufrimiento del genocidio que hemos vivido, sino sobre todo parece que algo mucho más cercano, que fue el sufrimiento de la experiencia de la pandemia del COVID-19, y me parece que esta incapacidad de crear instancias para elaborar el sufrimiento llevó a una situación donde cada quien trata de conducir ese sufrimiento contra el otro, ¿no? Y entonces me parece que este momento político implica esa situación de un enojo recalcitrante de grandes sectores de la sociedad, que lo que hay que ver es que en algunas situaciones es un enojo justificado, también da cuenta del fracaso de un conjunto de movimientos políticos para tratar de conducir a la sociedad argentina hacia un mejor lugar. Y creo que tenemos que ser capaces de poner sobre la mesa esos sufrimientos y el destino de país que queremos, ¿no? Creo que en ese sentido espacios como estos son relevantes para permitir, como siempre lo hace la universidad pública, permitir la reflexión, el intercambio de opiniones, las miradas diferentes, tanto sobre el pasado como sobre la situación actual. Y creo que justamente este proyecto propone algo que quizás en modo de chicana algunos de los funcionarios del actual gobierno reclamaban, ¿sí? Que era la cuestión de poder entender la dificultad para acceder a las víctimas de un proceso genocida, sobre todo en lugares donde no ha habido mucha posibilidad de escucha de esas víctimas. Y este proyecto lo que quiere producir es justamente aquellos que reclamaban, ¿no? Cuando decían, ¿dónde están aquellos que nos faltan de los 30.000? ¿Por qué no tenemos las listas completas de todos aquellos que fueron afectados por el proceso genocida? Un proyecto como este, entre sus objetivos fundamentales está justamente aportar a la construcción de esas listas, pudiendo abrir la escucha a muchos casos que aparecieron muy tarde o que todavía no han aparecido en su capacidad de dar cuenta del sufrimiento vivido, ¿no? Entonces, además poder incorporarlo en este momento también. En esa línea que usted plantea, es muy interesante volver un poco a lo que significó para nuestra provincia todo ese proceso de juzgamiento. En Misiones ya tenemos 5 juicios por crímenes de lesa humanidad,
y al principio parecía y había como un discurso que se planteaba, acá no pasó nada, acá no pasó mucho. Y de a poco, con también obviamente la intervención de familiares, sobrevivientes, de instituciones, la propia universidad en sus distintos espacios, de ir reconstruyendo no solamente esas historias, sino dentro de la matriz también, ¿no? Esto que usted menciona, la presencia de las ligas, la persecución de las ligas y lo que eso significó para la región. Es que esto que decís es fundamental porque la memoria argentina, pese a la potencia que decíamos que se pudo construir, tuvo una característica muy problemática, que es que ha sido muy porteñocéntrica, y entonces ha generado, tanto en Misiones como en muchos otros lugares del país, esta percepción de, bueno, acá eso no pasó, a nosotros no nos tocó. Justamente porque en cada región tuvo características particulares que quizás son muy distintas de ese modelo paradigmático de la ESMA en el barrio de Belgrano, en Buenos Aires, digamos, ¿no? Entonces ha tenido características muy distintas, muy particulares, que es necesario poder discutir en cada lugar para después poder ver sus puntos de similitud y diferencia, ¿no? Entonces, bueno, estamos en ese proceso y que implica no solo ver las características específicas del modelo represivo, sino incluso ir más atrás y ver las características específicas del modelo de organización que se había dado una región como el NEA o un pueblo como el de Misiones, las formas en que se jugaba la organización social, la organización política de esa sociedad, las formas en que se jugaba la estructura productiva, que es algo que también va a tener mucha relevancia, tanto en el proyecto de investigación como en el seminario, que incluye a todo el sector de economía y tecnología de Flaxo, que se especializan en análisis de las dinámicas productivas de cada región, porque bueno, el genocidio buscó transformar la estructura productiva argentina, no solo la estructura política y la estructura social, y para eso hay que conocer, bueno, cuál era la estructura previa y qué resultó después de ese proceso de destrucción, ¿no? O sea, cuánto afectó la realidad de Misiones en el hoy, ¿no? Y me parece que, bueno, todo eso son los elementos que están circulando tanto en el proyecto como que van a ser discutidos en el seminario posgrado. Es interesante esto que usted plantea del hoy, ¿no? Porque uno puede pensar que es un proceso finalizado o habría que seguir indagando en las consecuencias de ese proceso genocida. El genocidio nunca es un proceso finalizado, justamente porque como su objetivo es transformar la identidad de un pueblo, la estructura política, la estructura económica, la estructura social, bueno, esas transformaciones siguen desarrollándose a lo largo del tiempo. Entonces el genocidio pone las condiciones de un proceso de transformación que luego puede seguir sin modificaciones o verse como en tensión con otros procesos históricos posteriores. Entonces efectivamente el pasado no tiene sentido solo en tanto pasado, sino que tiene sentido en tanto incide en nuestro presente, ¿no? Por ahí el libro, uno de los libros que vamos a utilizar en el seminario, que es el último que he publicado, que se llama precisamente El pasado en la batalla cultural, que lo que trata de abordar es justamente cómo en la disputa política se requiere formas de utilización del pasado, ¿no? Entonces la idea es poder comprender cómo son esas formas de utilización del pasado. El pasado no existe de una sola manera, nosotros construimos una representación de ese pasado para usarla en el presente. Entonces pensar el genocidio no es pensar el ayer, es pensar las consecuencias en el hoy, ¿no? Y poder darle carne en cada contexto histórico, en cada contexto regional, en cada realidad, para entender cuáles son las herencias de ese genocidio, qué cosas se lograron revertir, qué cosas siguen presentes y cómo han incidido en aquello que podemos ser, pero también en aquello que no podemos ser. Estaba pensando en otro de sus temas fuertes de trabajo, que es el discurso del odio, y en esto que acaba de decir, ¿no? Que de alguna manera también ha reaparecido ayudado por el contexto de las nuevas formas de comunicación en red, el tweet, etcétera, donde participan y mucho los actuales mandatarios, tanto el presidente como la vicepresidenta, promoviendo de alguna manera también ese discurso del odio y esa revisión antojadiza del pasado. Sí, a mí no me gusta tanto el concepto de discurso de odio, pero entiendo lo que decís y lo comparto.
no me gusta porque pareciera que el odio es una emoción, y esa emoción es una emoción que podemos tener todos, digamos, ¿no? Entonces a mí me parece que hay que pensar que más que discursos de odio son formas de instrumentación política del odio. Entonces, todos podemos odiar, pero el problema es cuando hay formas políticas que intentan manipular esa emoción para producir determinados resultados, sean resultados políticos, sean resultados en la disputa por las representaciones o en la disputa por la memoria. Entonces me parece que bueno, que es importante ver esa estructura, porque bueno, cada vez está más aceptada, pero diría no solo en un sector político, sino que lo que han generado en parte la lógica de las redes, en parte las transformaciones subjetivas, es que todos estemos cada vez más atravesados por estas formas de manipulación de emociones como el odio, y no podamos como parar la pelota y intentar un tipo de relación más reflexiva con el otro, ser capaz de escuchar, ser capaz de dejarnos atravesar por el argumento del otro, ¿no? Me parece que, bueno, es uno de los desafíos fuertes del presente y que tiene vinculación con las consecuencias del genocidio, porque una de las consecuencias principales de cualquier genocidio a través del terror es instalar la desconfianza generalizada, ¿no? Y esto facilita esos procesos de manipulación cuando nos resulta cada vez más difícil establecer relaciones de confianza con los otros, ¿no? Cuando nos encerramos solamente en nuestra propia mirada y despreciamos cualquier otra posibilidad de observar la realidad de otra manera. Además, en un contexto de mucha precariedad, de muchas inseguridades por donde uno lo mire, digamos, ¿no? Exactamente. Sí, que todo eso colabora con procesos de mayor radicalización, de mayor encierro en el sí mismo, ¿no? Porque es esto, más sufrimiento produce mayor crisis y mayor necesidad de proyección y de búsqueda de un culpable de lo que nos pasa, ¿no? Doctor, queremos agradecerle este tiempo aquí en la radio de la universidad y, bueno, ahí vamos a estar seguramente participando de las distintas actividades que ya están programadas en el marco de este encuentro y también ahí del seminario con muchas inquietudes como para... y con muchas ganas de interrogarnos también algunas cuestiones. Así que muchas gracias, No, gracias a ustedes y los esperamos. Tenemos toda una semana de actividades, hay una serie de actividades abiertas tanto mañana como jueves. Y bueno, el seminario el día viernes y sábado, más allá del jueves, encontramos atravesados también por el paro general. Así que bueno, esperamos verlos así y poder ver en las actividades y en el seminario a los oyentes también. Muchas gracias, doctor. Hasta luego. Gracias, doctor. Bueno, linda charla. Y me parece que más que interesante también este seminario en este contexto. Pero les voy a dejar algunas invitaciones para en el marco de esta actividad de esta semana. Mañana, por ejemplo, a las 14:30 está previsto un panel abierto, Memorias en Fragmentos, que está coordinado por Yolanda Urquiza, por la doctora Yolanda Urquiza y por Sebastián Corol. Están invitados Graciela Franzen, Lilia Marchesini, Tiki Marchesini, Nico Amadío de La Rastrojera, Graciela, que es referente histórica de familiares, además dirigente de derechos humanos también, Hilda Pressman, que es de la Red de Derechos Humanos de Corrientes. Con Hilda hemos hablado muchas veces y es una, al igual que Graciela, si se quiere, de las impulsoras de los juicios por crímenes de lesa humanidad, podríamos decir, en esta parte del país. Ya en Chaco y Corrientes, en Corrientes y Misiones ella aportó muchísimo, inclusive para el primer juicio de crímenes de lesa humanidad aquí, la causa del ingeniero Alfredo González, que ella acompañó mucho en ese proceso. Alejandro Pizarro y Juan Carlos Fernández van a estar. Juan Carlos Fernández es de Hijos Chaco. Y por lo que contaban y nos anticipaba Yolanda Urquiza la semana pasada cuando hablábamos con ella, viene desarrollando y trabajando en la sistematización de datos de manera muy interesante también. Así que eso va a ser mañana a las 14:30 en el Zoom del edificio Juan Figueredo de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales. Y después estoy viendo para el viernes... a la mañana. El jueves también jueves. A la mañana
Y a la tarde hay actividades, estoy buscando porque acá. La presentación también en el marco de un seminario, no de un seminario, sino de una charla donde va a estar puesto el tema de las ligas agrarias. No sé si vos lo tenés a mano porque yo... Sí, el panel se llama Unidos y Organizados Venceremos, las ligas agrarias del Nordeste, experiencia de lucha de productores agrarios de los 70. Va a estar Claudia Calvo, que va a hablar sobre las ligas agrarias de Chaco, Sandra Montiel sobre el MAM, Cristian Vázquez sobre la Unión de Ligas Campesinas Formoseñas, Javier Ferragut de Corrientes sobre las ligas agrarias correntinas, Oscar Matot va a ser más testimonial su participación sobre el movimiento rural cristiano. Y su experiencia también. Su experiencia, tal cual. Esto va a ser de 15 a 17:30 el jueves, porque en la mañana la actividad que hay es una actividad interna de los grupos de investigación. Genial, así que el de las 15 entonces para... De 15 a 17:30 el jueves. Y el viernes... no se suspende por el paro, hay que decirlo. No, esa es una actividad que ya estaba programada y costó una cantidad poder coordinar las presencias, así que, bueno, a pesar del paro, va a salir ese panel y seguramente después vamos a estar contando. Lo del viernes. El viernes, sí, exactamente. El viernes es el seminario que lo va a coordinar el doctor Ferenstein, más que interesante también. Y hay una serie de, en el marco de este seminario, de clases, si se quiere, y de instancias que después vamos a ir contando también. 16:43 minutos. Agüita fresca para este río revuelto. Les debemos la claridad para otros tiempos. Otro aire. De 15 a 18 por FM Universidad.